Muy buenos días. Nuevamente damos gracias al Señor por esta oportunidad que Él nos concede de poder estar aquí en este lugar y llevar su palabra hasta su hogar, lo cual es un privilegio, una bendición que el Señor nos concede de que usted, donde quiera que se encuentre, cualquier lugar, que pueda escuchar la palabra de Dios. Si usted escucha este mensaje y puede enviarlo a otra persona, ya sea familiar, amigo, puede hacerlo, ¿verdad? Compartir esta palabra de Dios con otras personas. El tema que estoy tratando es un tema acerca de en la forma en que el Evangelio o la gracia de Dios se le ha puesto otras añadiduras. O sea que a la salvación que Jesucristo hizo, su sacrificio en la cruz no es suficiente para una gran multitud de personas que les conviene enseñar otro evangelio diferente para conveniencia de ellos. Y es ahí donde uno tiene que estudiar la Biblia, tiene que mirar diferentes interpretaciones, opiniones, enseñanzas, y que el Espíritu Santo, que es la persona que puede dar la revelación correcta, porque hay muchas interpretaciones, pero revelación es una. Y el Espíritu Santo es la única persona que puede dar esa revelación, esa verdad, que usted siente paz y tranquilidad y gozo al recibir esta enseñanza. Comenzamos con el libro de Gálatas, donde el apóstol Pablo habla del Evangelio de Jesucristo y viene con la pregunta, ¿que hay otro evangelio? No, hay tan solo un evangelio, unas buenas noticias, y es que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo y murió por nuestros pecados. Como dijo el apóstol Juan, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dijo que habían otras cosas que quitaban el pecado o ayudaban, pero identificó a Jesús como aquel que podía quitar el pecado del mundo. He aquí la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No está hablando de otras cosas, sino el sacrificio de Jesucristo. No le añada. Así que si usted escucha otro evangelio, no lo crea. Porque el sacrificio de Jesucristo en la cruz es suficiente. Lo otro es adulterio, el adulterio espiritual en contra de la gracia de Dios. Vamos a leer, por ejemplo, en Gálatas 6:15, donde vamos a ver cómo son estas cosas que se han filtrado dentro, especialmente del principio de la iglesia, y otras continúan hasta el día de hoy. Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, no nueva creación. No es añadiduras la que hace esta nueva creación. Entonces Pablo dice, como estaban tratando en aquel entonces, primer siglo,
la circuncisión, ¿verdad? Ese rito que estaba establecido en los tiempos de Moisés. Vamos a ver esto otra vez. Hechos, capítulo 15, versículo 24, para ver estas cosas que estaban sucediendo en el primer siglo. ¿Qué era? Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Fíjense, otra vez, la circuncisión y guardar la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés. Ahora recuerden que la ley, si se habla de toda la ley, tenía como 613 mandamientos. Si usted, una persona que trata de guardar toda la ley, pero rompe un mandamiento, ya rompió toda la ley, ya fracasó. Si por la ley se justificaba la persona, en vano vino Jesucristo. Y esa es la razón por la cual la gracia de Jesucristo es superior a todas las cosas. Vamos a leer otras añadiduras que son muy practicadas en nuestros días. Y es el bautismo. Aquí quiero tomarme un tiempito. Vamos a buscar a Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vamos también a buscar Mateo 28, 18 y 19, porque quiero unirlos los dos. Mateo 28, 18 y 19. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Quiero que veamos esto. Aquí hay dos cosas de que hay que ponerle atención. La lectura primero que se hizo, Pedro se está dirigiendo a la casa de Israel. Sepa pues, ciertísimamente tiene toda la casa de Israel. No le está hablando al mundo gentil. Cuando el Señor Jesucristo da la orden, el mandamiento de hacer discípulos a todas las naciones, no está hablando de la casa de Israel, está hablando a las naciones. Son dos cosas diferentes que se está tratando aquí. O sea que, bueno, si uno hablara, por ejemplo, ¿a quién yo le obedezco más? ¿A Pedro o a Jesucristo? Que sabemos que es Dios. Por supuesto que a Jesucristo. Pero yo sé que hay algunos que van a decir, bueno, pero todo es la palabra de Dios. Muy bien, entonces está bien. Lo que Pedro está diciendo es la palabra de Dios, pero para la casa de Israel. Está bien. Jesús está dando una orden al mundo gentil. Vamos a pensar por un momento a los chinos. Y digo los chinos, ¿verdad? Porque puede ser Rusia, cualquier nación. Como cuando Pablo fue a Atenas y se encontró allí con un letrero que decía al Dios no conocido. Muy bien, a ese Dios no conocido es el que Pablo comienza a hablar. Y si va a hablar a ese Dios que no es conocido,
pues hay que enseñarle a las personas, al mundo gentil, no a la nación de Israel. La nación de Israel ya tiene el conocimiento de Dios, tiene el conocimiento del Espíritu Santo, no tenía el conocimiento del Hijo, y ese ahí es el problema. Así que el Señor Jesucristo da una orden al mundo gentil, para el mundo gentil. Vamos a pensar en los chinos, Rusia, cualquiera de esas naciones. Hay que enseñarle acerca de Dios, el Creador, el Padre. Hay que enseñarle acerca del Espíritu Santo. Hay que enseñarle acerca del Hijo. Como cuando Pablo en Atenas empezó a enseñar, y cuando habló del Hijo, que había resucitado entre los muertos, ahí no quisieron creer. Y ese es el mismo problema que había con la nación de Israel. Cuando Pedro está hablando, le está hablando a la casa de Israel, no le está hablando a los gentiles. Y es por eso que a ese nombre que habían rechazado, como él los acusó, ustedes ¿qué? Crucificaron a Jesucristo. Crucificaron al Hijo de Dios, mataron al Mesías. Y ahora tienen que bautizarse en el nombre de ese Mesías. Tienen que bautizarse en el nombre de Jesucristo, que es el nombre que ustedes han rechazado. Pero al mundo gentil que aprende del Padre, hay que bautizarlo en el nombre del Padre, aprende del Hijo, hay que bautizarlo en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, porque son las tres personas. Así que no hay ninguna contradicción. Lo que hay es una mala interpretación y una mala aplicación de que lo de Israel se le quiere aplicar a la iglesia en general, como en todas las otras cosas que hay. Toda esa confusión viene porque se trata de aplicar lo que es de Israel a la iglesia. Y es ahí donde usted, mi hermano, mi hermana y amigo que escucha. Por eso que hay que estudiar la Biblia. Hay que aprender a hacer preguntas. Y espero que este mensaje le aclare a usted por qué ese bautismo. Como dice Pedro, bautízate en el nombre de Jesucristo, fíjense, para remisión de los pecados. Ahí está todo unido, está todo junto, porque ellos habían rechazado a Jesús. Ellos habían crucificado al Mesías. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahí estuvo el problema con la nación de Israel. Así que bajo ese nombre, en el nombre de Jesucristo, la nación de Israel tiene que ser bautizada. Pero aquí no le está hablando, nuevamente recalco, al mundo gentil. Son dos cosas muy diferentes. Y es ahí donde están los errores grandes en nuestros días de muchas denominaciones, iglesias, que quieren bautizar en el nombre de Jesús para remisión y perdón de los pecados y así recibir el Espíritu Santo. Vamos a leer otros versículos porque quiero que usted ponga mucha atención a lo que estamos leyendo para que no se deje engañar y usted pueda vivir tranquilo y en paz de lo que la Biblia nos enseña, la palabra de Dios. Vamos a buscar, por ejemplo, Hechos capítulo 10, versículo 44 al 48, y como digo siempre, subráyelos, busque un lápiz, un papel, escríbalos y estúdielos y léalos, para que usted aprenda bien la palabra de Dios. Hechos 10, 44 al 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro:
¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Muy bien, vean qué bien claro está esto aquí. Ellos no fueron bautizados para perdón de pecados, ni para que recibieran el Espíritu Santo. Ya habían recibido el Espíritu Santo. Ya ellos habían creído en Jesús. O sea que para una persona recibir el Espíritu Santo es creer en Jesús. No es después del bautismo. Usted se bautiza porque creyó en Jesús. Y para confirmar esto vamos a buscar Efesios 1:13 y vamos a seguir hablando un poquito de esto. Efesios 1:13, donde veamos ahí cómo es que la persona se salva. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Fíjense qué bien claro está esto. De que habiendo ¿qué? Habiendo oído la palabra de verdad, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Lidia, cuando escuchó a Pablo predicar, dice que el Señor abrió el corazón de ella para que creyera. Y sí, ella aceptó el bautismo, pero primero es creer. Primero es salvarse. Primero es recibir el Espíritu Santo. Porque el bautismo es un mandamiento, como lo es la Santa Cena. Ahora, por supuesto que aquellas personas que defienden lo que enseñan, que han sido enseñados por muchos años y han formado denominaciones, iglesias, y han engañado a mucha gente con esto del bautismo, dirá, bueno, no, eso es una casualidad, eso no lo vemos que pasó mucho. Bueno, el asunto es que en la Biblia no hay casualidades. Y se puede leer en muchas partes de la Biblia que la salvación no se le puede añadir nada. La salvación no se le pueden añadir obras. Y si uno añade el bautismo, dinero, obras, entonces el sacrificio de Jesucristo en la cruz no fue completo. Había que hacer algo más. Había que hacer obras. Dirá usted, bueno, pero ahí se bautizaron gentiles en el nombre de Jesús. Muy bien. Hechos, capítulo 10, versículo 1. Y usted lee hasta el 3. No sé si se lo di, no se lo di a Steven, pero hablando de Cornelio, fíjense, esta gente eran prosélitos, eran gentiles, pero prosélitos. O sea que habían sido convertidos a la religión judía. Ya ellos conocían al Padre. O sea, habían escuchado. Ya ellos habían escuchado del Espíritu Santo. Ahora ya ellos tienen que escuchar acerca del Hijo, del Mesías, de Jesús, del Salvador, del que derramó su sangre. Entonces, sí, eran gentiles, pero no gentiles que no habían escuchado. Eran gentiles convertidos al judaísmo. O sea, eran prosélitos. Lo que quiere decir que ellos sí conocían. Y cuando se habla de Cornelio, dice que era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que oraba a Dios siempre. Adoraba a Dios. No está hablando de cualquier gentil. Así que
No es un asunto que usted diga, bueno, ¿y por qué no lo bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Bueno, creo que ya le expliqué. Son prosélitos. Como cuando Pedro se dirige a toda la casa de Israel. No está hablándole al mundo gentil, sino a la casa de Israel. Es por eso que también cuando menciono esto, también menciono el libro a los hebreos, donde también hay mucha confusión, mucha mala interpretación que se les quiere aplicar a la iglesia cuando es para la nación de Israel, no para la iglesia. Y es ahí donde están las malas enseñanzas. Hay enseñanzas que fueron correctas en el Antiguo Testamento, antes de Cristo venir. Por eso dice San Juan 1:17, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. O sea que la ley está en la Biblia, los mandamientos están en la Biblia, pero fue un pasado. Ahora, no estoy diciendo tampoco que no hay que vivir los mandamientos, sí hay que vivirlos. Porque la ley decía, no matarás. Ahora, porque yo estoy bajo la gracia, bueno, yo estoy bajo la gracia, ahora yo puedo matar. No, la gracia también lo prohíbe. Los mandamientos también vienen bajo la gracia, pero no para salvación. No para justificación del hombre. Vienen porque es algo que el hombre debe de vivirlo. Es la forma que Dios quiere que nosotros los cristianos vivamos. Pero no son añadidos como parte de la salvación. Entonces el agua no es parte para la salvación. Y muchas personas sí usan San Juan capítulo 3, el que no naciere de agua y del Espíritu, el que no naciere de agua y del Espíritu. Pero cuando Jesús termina esa conversación, dice, el que no naciere del Espíritu, allí no menciona agua. Pero también hay que aclarar qué es lo que quiere decir agua. Porque también la palabra de Dios es como el agua, que limpia, que purifica. Es la palabra de Dios. Entonces cuando Pedro le está hablando a Cornelio, y toda esa gente, dice que fueron compungidos de corazón. O sea, aceptaron el mensaje de Pedro, recibieron el Espíritu Santo y fíjese, y hablaban en otras lenguas. ¿Habían sido bautizados? No, porque el bautismo no tiene que ver nada con la salvación. El bautismo es un invento de los hombres que quieren unirlo como parte de la salvación. Ahora, el mensaje del Evangelio sí contiene el bautismo como la Santa Cena, pero no para la salvación, no como parte de la salvación, sino como parte de un mandamiento que el Señor Jesucristo da. Porque una persona que se hace hijo de Dios, Dios tiene mandamientos y a ver si es obediente. Y cuando un hijo de Dios, cuando una persona se salva, yo recuerdo cuando yo me salvé, cuando Dios me salvó. Yo pregunté del bautismo. ¿Por qué? Porque yo lo leí en la Biblia. Y lo que uno quiere hacer es obedecer a Dios. ¿Verdad? Ser feliz con el Señor. Obedecer lo que Él dice. Entonces yo pregunté acerca del bautismo. Y así he visto tanta gente que han sido salvados y preguntan por el bautismo. ¿Por qué? Porque lo leen ahí en la Biblia, porque es un mandamiento. Pero ya la persona es salvada. Ya la persona recibió el Espíritu Santo, lo vimos ahí en Efesios 1:13. Que una persona recibe el Espíritu Santo y es sellado cuando cree. Comentaba esta mañana acerca de Hechos capítulo 19, que hay ahí un asunto. Yo escuché a ciertas personas criticar al apóstol Pablo, de que el apóstol Pablo era un hombre falso,
porque había bautizado a estos discípulos. Ahora, esta conversación que tuvo Pablo con estos discípulos que habían sido de Juan el Bautista, Pablo le hizo la pregunta: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo? Porque es ahí donde está la salvación. No es el bautismo. No les preguntó acerca del bautismo. Les preguntó acerca del Espíritu Santo. Y ellos dijeron, bueno, pues nosotros no hemos oído del Espíritu Santo. Y es ahí donde la persona, cuando se salva, pues también es bautizada. Porque el bautismo está unido al mensaje de Jesucristo. Es parte, pero no para salvación, sino como una identificación, como obediencia, como un recordatorio, como es la Santa Cena. Así es que, Hechos 10:44, estas personas recibieron el Espíritu Santo escuchando el mensaje. No lo recibieron en el bautismo, sino escuchando el mensaje y creyendo en el Señor Jesucristo. Vamos a leer unos versículos más. No voy a terminar el mensaje hoy, tampoco. Quiero hablar todavía un poquito más de cómo se salva la persona. Vamos a buscar Romanos capítulo 10, versículo 8. Romanos 10, 8. La forma correcta de la salvación. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. No sé si tienen el versículo 9, si está por ahí cerquita tal vez tiene. Ok, dice ahí, más que dice, cerca, fíjate, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y fíjese, y esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Quiere leerlo? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjese, que si confesares, por eso dice, está cerca de tu boca. Que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús fue levantado entre los muertos, serás salvo. Aquí no está hablando de bautismo. Aquí no está hablando de obras. Y no estoy diciendo que aquello no está bien. Sí está bien. En su forma. En la forma establecida está correcto. Las obras están correctas. Pero esas obras, dice la Biblia, que Dios las ha preparado. Dios mismo, no el hombre. Todo es de Dios. Para que la persona no se gloríe. Entonces aquí no está hablando de obras, está hablando de la fe. Es la fe la que salva. Vamos a leer Lucas 23, vamos a leer 2 versículos más y ahí nos quedamos. Lucas 23, 42 y 43 y después Efesios 2:8. Fíjense lo que dice. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjense. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso es creer. Eso es fe. Creer en el Mesías. Y cuando dice reino, cuando vengas en tu reino, lo está identificando como un rey. Porque tan solo un rey tiene reino. Y Jesús, fíjese lo que le dice. No le dice, bueno, tiene que ser bautizado. Dirá alguno, ¿cómo va a ser bautizado si está ahí crucificado? Bueno, lo que quiere decir es que la salvación no necesita nada más. La salvación, lo único que se necesita es creer en Jesucristo.
¿Y este qué? Como dijo Pablo, crucificado. Su sangre derramada en la cruz. Y hoy estarás conmigo en el paraíso. No es como algunos dicen, y te digo hoy. No, no, no. Esa comita que le ponen por ahí mal, así no es. No es de cierto te digo hoy. Es de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y aunque las sectas quieren cambiar con un acento, con una coma, de cierto te digo hoy, pero aún está diciendo estarás conmigo algún día en el paraíso, aunque no fuera hoy. O sea, no está negando ese paraíso. Sería hoy, ahora mismo. ¿Por qué? Porque la salvación es al instante. Cuando la persona cree en Jesucristo, ahí se salva por fe. Y Efesios 2:8 para terminar el mensaje de hoy. Efesios 2:8. Fíjense lo que dice. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora noten esto. Porque por gracia sois salvos. ¿Qué quiere decir porque por gracia? Que no lo merecemos. No merecemos la salvación, no merecemos el perdón, no merecemos ni hablar con Dios. Pero la gracia de Dios es tan grande que Dios sabe que el hombre no puede salvarse por sí solo. El hombre no puede salvarse por los mandamientos. El hombre no puede salvarse porque dé dinero. El hombre no puede salvarse porque hace buenas obras. No por obras. Sigue el texto. No por obras. Para que nadie, ¿qué? Se gloríe y entre al cielo y diga, oh, yo estoy aquí porque yo hice obras. Yo estoy aquí porque yo di unos cuantos millones a la iglesia. Yo estoy aquí porque yo fui al cementerio allí pues a rezar por mi papá y por mi mamá. Yo estoy aquí porque yo fui al hospital a ver tanta gente. Yo estoy aquí porque yo fui a la cárcel. Y yo fui muchas veces a la cárcel a predicar, muchas veces allí en Chicago. Pero yo no voy a entrar al cielo porque fui a predicar en las cárceles. Ahora, ir ahí está bien. Ir al hospital está bien. Ir al cementerio está mal porque ya la persona se murió. ¿Para qué yo voy a ir al cementerio ya? Ya la persona se fue. Ahora, tan solo la fe en Jesucristo es la que salva. Mi amigo que me escucha, y no solo amigo, como aquella persona que no ha conocido la gracia de Dios, pero hay tantos hermanos, tantas personas engañadas, porque cayeron en estas iglesias que fueron manipuladas y engañadas por personas que están ciegos completamente al mensaje de redención y salvación, que la única forma de salvación es la sangre de Jesucristo. La única forma del perdón de los pecados es la sangre de Jesucristo. Como dice en Juan 1:7 o 9 creo que dice. Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No es la sangre de Jesucristo y el bautismo. No es la sangre de Jesucristo y el diezmo que tanto aman esta gente. No es la sangre de Jesucristo y las obras que tantas iglesias quieren añadirle. Ese es otro evangelio. Ese es otro evangelio. Y yo estoy seguro que hay muchos hermanos que al escuchar este mensaje están de acuerdo y lo han enseñado. Porque hay muchos hermanos que están enseñando estas verdades. Pero hay muchas personas que han sido engañadas por personas que fueron engañadas
por personas que siguen predicando por dinero. Y cuando cambian este mensaje, la fuente de dinero se les va. Los botan de esos lugares. Pero ¿saben qué? Jesucristo murió por hablar la verdad. Una persona que ama a Dios y la verdad no se vende por dinero. ¿Por qué? Porque Dios es capaz de sostenerte y darte muchas cosas mejores que las que tiene. Ese es el Señor que tenemos. ¿Estás viviendo en otro evangelio? Si estás viviendo en otro evangelio es porque tú quieres vivirlo. Pero el único verdadero evangelio es como dijo Pablo. Los judíos, lo mencioné la semana pasada, buscan señales. Los griegos, sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Predicamos a un Cristo sacrificado. Predicamos a un Cristo que derramó toda su sangre. Predicamos a un Cristo que la Escritura habla de él. La Santa Escritura del Antiguo Testamento. Y los apóstoles que fueron testigos. Ese es el Cristo que nosotros predicamos, sin añadidura. Dijo Pablo, no me envió Cristo a bautizar. ¿Usted cree que si el bautismo fuera parte de la salvación, Pablo iba a decir eso? ¿Que no me envió Cristo a bautizar? Sino a predicar el Evangelio. Porque la predicación del Evangelio es la salvación del hombre. El bautismo es nada más obediencia a esa aceptación del Evangelio de Jesucristo. Y termino. Cuando Jesucristo fue bautizado para arrepentimiento. Porque estos bautismos de que hemos hablado es para arrepentimiento. Arrepentimiento de pecado. Pero Jesús no tenía ningún pecado. Jesús no tenía por qué arrepentirse. Es por eso que Juan el Bautista dice, no, yo debo ser bautizado por ti. Yo no soy digno ni desatar tu correa del zapato. Y Jesús le dice, no, deja. Porque es necesario que cumplamos toda justicia. Es necesario que yo me identifique con los pecadores, en otra palabra. Aunque crean que yo soy pecador, yo sé que yo no lo soy. Aunque crean que yo no soy salvo, yo sé que soy salvo. Yo soy el Hijo de Dios. Entonces el mismo bautismo de Jesús echa para abajo todas esas teorías y creencias de que el bautismo salva. El bautismo es una obediencia al Padre. Es una obediencia a Dios. No para salvación, sino porque Dios se agrada de los obedientes. Mi amigo que me escucha, creer en Jesucristo es lo que te lleva al cielo, es lo que te salva, es lo que te perdona. Creer en Jesucristo es donde tú recibes el Espíritu Santo. El bautismo es producto de esa salvación. Es porque tú vas a obedecer. Es porque eso es lo que sigue a la palabra de Dios, es obediencia a Dios. Entonces, obra, bautismo, dinero, todo eso que nosotros hacemos después, es por agradecimiento y obediencia a Dios. Y mi hermano, si está en una de estas iglesias que te tienen engañado, despierta y estudia la palabra de Dios. Pide la ayuda del Espíritu Santo que te ayude a entender estas verdades y saque esas mentiras de tu corazón que le han hecho tanto daño a la iglesia de Jesucristo. Padre, muchas gracias por este día, gracias por esta palabra suya que es tan clara cuando la trazamos en la forma correcta. Cuando el Espíritu Santo nos da el entendimiento completo, podemos enseñar la forma correcta. Y yo le doy gracias al Padre, gracias al Señor, porque también yo escucho muchos hermanos en Facebook, YouTube, enseñando la forma correcta su palabra, Padre, porque han sido también enseñados por el Espíritu Santo.
En el nombre de Jesucristo, muchas gracias, Padre. Le doy que este mensaje pueda ser de bendición y de ayuda a otras personas en este momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén.